Buenas tardes, somos el grupo 2 y nuestro tema es exámenes complementarios de la patología digestiva. Vamos a empezar con la paracentesis, o también conocida como punción ascítica, la cual es una operación que consiste en puncionar el abdomen para evacuar una colección líquida de la cavidad peritoneal o de grandes quistes intraabdominales. Entre sus indicaciones y contraindicaciones, tenemos que está indicada en todas las ascitis con fines de diagnóstico, ya sean estos extracción de líquidos para examen complementario, y también tiene fines terapéuticos como la evacuación de grandes ascitis. Está contraindicada en aquellos casos de adherencias múltiples de la cavidad abdominal. El material que se utiliza para realizar la paracentesis es un trocar o a veces también se puede utilizar una aguja gruesa. Vamos a necesitar también depósitos para recibir el líquido, así como el material estéril y de antisepsia. El procedimiento técnico consta de algunos pasos. El primero es colocar al enfermo acostado, inclinado ligeramente sobre el lado que va a ser puncionado. Si es en el lado izquierdo, pues la punción debe ser en el punto medio de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior. Y si es en el lado derecho, debemos hacerlo en el mismo punto o en la propia línea media. Se esteriliza también la zona que se ha seleccionado para realizar la punción y se administra anestesia local en el punto previamente escogido, inyectándose de 1 a 2 mililitros de anestésico hasta provocar un abón. Y luego tenemos que llevar la jeringuilla a posición vertical e infiltramos hasta donde alcance la aguja. Luego introducimos una aguja de calibre 18-16 conectada a un equipo de venoclisis y se deja salir espontáneamente el líquido hacia un frasco y debemos fijar la aguja en la piel. No es necesario dar puntos de sutura y esto es suficiente realizar cubrir con una torunda o con un esparadrapo. Bien, continuamos con la exploración complementaria por imágenes o radiografías. Tenemos aquí la primera, que es la radiografía simple del tórax, la cual es idónea para demostrar la presencia de un neumoperitoneo. Cuando ha ocurrido la perforación de una víscera hueca y la del abdomen, es útil para valorar la situación y el tamaño de las vísceras sólidas, sobre todo para el estudio del patrón aéreo de las asas y la presencia de niveles hidroaéreos para definir si existe una obstrucción intestinal y a qué nivel se encuentra la misma. Luego encontramos a la radiografía contrastada. Los exámenes con contraste de varios se utilizan para valorar el interior de todo el tubo digestivo. Permiten el estudio directo de la mucosa y de forma indirecta del resto de las capas murales y también de las alteraciones extrínsecas. Okay. Continuamos con la ultrasonografía. Los ultrasonidos no son más que ondas sonoras imperceptibles al oído humano. Se le llama también a este método ecografía. La ultrasonografía constituye el método de elección para mostrar cálculos biliares y es un examen eficiente para el diagnóstico de tumores hepáticos. También es muy sensible en la detección de ascitis. Esta ecografía permite el estudio del grosor de las paredes del tracto gastrointestinal, lo que resulta de utilidad en el diagnóstico de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Continuamos con la tomografía axial computarizada. Esta utiliza también los rayos X, complementando los estudios variados. Posibilita estudiar el tracto digestivo, las enfermedades inflamatorias y tumorales del páncreas. Es un método de elección para el diagnóstico de los tumores hepáticos y permite también el estudio de la vesícula y las vías biliares, así como las adenopatías abdominales y retroperitoneales. Para la valoración correcta del componente mural y extramural de la lesión y de la patología extraintestinal visceral, es necesaria la opacificación y distensión del tracto gastrointestinal con contraste de yodo hidrosoluble por vía oral, complementando ocasionalmente por la vía rectal y endovenosa. El siguiente examen complementario es la resonancia magnética nuclear, que se utiliza en el diagnóstico de los tumores primarios y metastásicos del hígado, que garantiza una mayor sensibilidad si la comparamos con la tomografía computarizada, la ultrasonografía y también la gamografía. Es de gran utilidad en el diagnóstico de los hemangiomas cavernosos y su diferenciación con otros tumores benignos. Este método también nos permite obtener imágenes de la vesícula biliar, detecta colelitiasis y diferencia la bilis concentrada de la no concentrada.
Las técnicas actuales permiten valorar también la motilidad intestinal. Por último, tenemos a las imágenes con radioisótopos. Estas imágenes son obtenidas tras la administración de diversos isótopos radioactivos y posteriormente se estudia el centellograma que se ha obtenido. Esta técnica se ha utilizado para el estudio de la vesícula y las vías biliares para detectar la presencia de mucosa gástrica ectópica, en especial en el divertículo de Meckel y en el esófago de Barrett. Con las imágenes por radioisótopos es posible evaluar el vaciamiento gástrico y la existencia de un reflujo gastroesofágico patológico. La sensibilidad para la detección de tumores hepáticos primarios y metastásicos es comparable con la de la tomografía computarizada y también de la ultrasonografía. Entrando a lo que son los métodos endoscópicos, vamos a encontrar a la laparoscopía, que es la inspección directa de las cavidades abdominales y pelvianas por medio de un instrumento óptico, denominado el laparoscopio. Este método se utiliza con dos fines, uno diagnóstico y uno terapéutico. En el diagnóstico nos permite detectar todas las ascitis, hepatopatías, icteros obstructivos, afectaciones de la vesícula y las vías biliares, neoplasias y afectaciones esplénicas. Mientras que en el terapéutico tenemos que destacar que en la actualidad, a través de la laparoscopía, se realizan casi todas las intervenciones quirúrgicas del abdomen. Por nombrar algunas tenemos los embarazos ectópicos, apendicectomía, esplenectomía, entre otras. Ya entrando a lo que son los datos o hallazgos patológicos, empecemos hablando de lo que es el peritoneo. A este nivel vamos a encontrar tres afectaciones principales. La tuberculosis peritoneal, caracterizada por gránulos que van a presentar una característica que es un color blanco amarillento, similares a lo que va a presentar la carcinomatosis peritoneal. La principal diferencia es que esta última, los gránulos van a ser más grandes y aplanados. También encontramos la perivisceritis, que no es nada más que la adherencia entre órganos y a su vez de estos con el peritoneo. A continuación tenemos al hígado, destacar principalmente la hepatitis, en el cual nótese cómo el hígado ha perdido su color y ha pasado a ser un rojo más pálido, además de que la cápsula ha perdido su transparencia. También tenemos que denominar a lo que es la cirrosis, la cual vamos a presentar tres tipos: la portal, postnecrótica y la biliar. En la cirrosis portal vamos a hablar de sus dos etapas. En sus etapas iniciales, el hígado va a aumentar de tamaño y va a tener un color rojo más pálido, mientras que en sus etapas tardías, este va a disminuir de tamaño, es decir, va a estar atrófico, además de presentar una gran cantidad de nódulos, similar a lo que vamos a encontrar en la cirrosis postnecrótica, en el cual el hígado va a presentar muchos nódulos que van a variar acorde a su tamaño. Estos pueden ser pequeños, medianos o de gran tamaño. Por último, tendríamos la cirrosis biliar, en la cual el hígado va a aumentar su tamaño y va a presentar un color verde oliva. Esta va a ser consecuencia a afecciones que obstruyan las vías biliares extrahepáticas. Por último, tendríamos la infiltración grasa, el conocido hígado graso, en el cual podemos destacar cómo este ha adquirido un fondo amarillento, tirando ya hacia lo que sería un color anaranjado. Pasando, tenemos la vesícula biliar. Aquí encontramos lesiones típicas como lo serían las neoplasias, colecistitis aguda y las lobulaciones vesiculares. Como en este caso podemos encontrar dos vesículas, una vesícula biliar y una vesícula biliar aberrante. Ya a nivel del estómago vamos a denotar lo que son las neoplasias y las úlceras gástricas. Mientras que en yeyuno e ilio podemos detectar lo que es la ileitis terminal, característica de la enfermedad de Crohn. A breves rasgos, esta enfermedad es una enfermedad intestinal inflamatoria y va a tener una característica que es una enfermedad autoinmune. Para finalizar tendríamos el intestino grueso y el vaso. A nivel de intestino grueso encontramos los divertículos, que no son nada más que bolsitas o prolongaciones de la pared intestinal. También hacer enfoque en lo que es el apéndice, especialmente para detectar lo que son las apendicitis. Y a nivel del vaso, lo que serían las esplenitis, en la cual
este órgano va a aumentar su tamaño, dígase 2 o 3 veces, además de presentar un color rojo vivo, como podemos observar en esta imagen. Exámenes complementarios realizables a través de la laparoscopía. Encontramos lo que es la biopsia dirigida, la colonografía laparoscópica, la esplenoportografía con manometría, cistografía, laparofotografía y la cirugía endoscópica. La biopsia dirigida. La biopsia dirigida por laparoscopía nos permite seleccionar el tipo de acuerdo con la impresión macroscópica, además de evaluar las características tanto macro como microscópicas del órgano, sobre todo el hígado. Para su posterior diagnóstico, la biopsia hepática se puede realizar por 2 métodos. Encontramos la punción con trocar, que generalmente se usa con un trocar de Meldini o uno de Silverman universal. Y el otro método es el de ponche con pinza. Este método se puede realizar en otros órganos sólidos como el vaso y en tumores. Con la angiografía laparoscópica. Es una técnica endoscópica radiológica que se usa para el diagnóstico de los icteros obstructivos. Este consiste en puncionar la vesícula con una aguja especial e inyectar una sustancia yodada radiopaca. Y así podemos obtener la visualización de la vesícula y las vías biliares intra y extrahepáticas. El diagnóstico o el estudio de los icteros obstructivos nos permite tener información del diagnóstico del grado de obstrucción, el grado de dilatación por encima del obstáculo y la indignidad de las vías biliares de la colestasis intrahepática. Además, nos permite obtener información del diagnóstico topográfico del sitio de la obstrucción y el diagnóstico etiológico, ya sea en litiasis o en neoplasia. Esplenoportografía con manometría. La esplenoportografía nos permite saber el sitio de presión existente en el circuito portal, además de detectar los casos de hipertensión. Una vez obtenido su dato, procedemos a inyectar una sustancia yodada para estudiar el árbol esplenoportal. Cistografía o quistografía. En algunos casos, al visualizar quistes, se procede a puncionar y posterior a ello, la inyección de contraste, que nos permite saber a través de radiografías la ubicación exacta y su tamaño aproximado. Laparofotografía. Sobre todo en colores, se toma a través del laparoscopio y nos permite obtener imágenes que reproducen con bastante fidelidad las lesiones. Esta tiene 2 ventajas, la de que puede ser visualizada por médicos que no se encontraban en el sitio y se usa también como un gran método de enseñanza. Bueno, la endoscopía gastrointestinal alta, esto es un método endoscópico que nos va a permitir la exploración de lo que es el esófago, el estómago y el duodeno, por separado a través de la esofagoscopía, gastroscopía y duodenoscopía, o juntos a través de la panendoscopía. Bueno, comenzando con la esofagoscopía, esto es un método óptico simple que nos va a permitir realizar una inspección de todo el interior del esófago, desde la hipofaringe hasta el cardias. En este procedimiento podemos utilizar tubos abiertos o cerrados, también rígidos, semirrígidos o flexibles, que se van a introducir por la boca del paciente. Entonces, en cuanto a las indicaciones con fines diagnósticos, este se va a utilizar cuando cualquier trastorno de la deglución haga suponer una lesión del órgano, por ejemplo, en el caso del cáncer. También para diagnosticar la existencia de una lesión esofágica sospechada previamente por la sintomatología y por la radiología. También en los casos de dolor o malestar retroesternal, por ejemplo, en una hernia hiatal, en los casos de hemoptisis o hematemesis inexplicables y en el diagnóstico de las varices esofágicas. En cuanto a las indicaciones con fines terapéuticos, pues se va a utilizar como mecanismo para la dilatación de la estenosis de este órgano, también para el tratamiento de muchas lesiones esofágicas como varices, tumores, úlceras, etc. También para el tratamiento del cáncer de esófago colocando endoprótesis y para la extracción de cuerpos extraños. Ahora, prácticamente no existen contraindicaciones con este método, aunque se debe tener cuidado en los catéticos avanzados y en los casos de aneurisma de la aorta. Tampoco se debe utilizar en los primeros días de quemaduras en el esófago por la ingestión de cáusticos. Bueno, los instrumentos o equipos utilizados van a ser el esofagoscopio rígido, que como su nombre lo indica, es un tubo rígido que se va a encontrar abierto en las 2 extremidades. Este cuenta con un sistema de iluminación propio que va a estar ubicado en la parte distal, que es la que se introduce. Este se va a utilizar principalmente para la extracción de cuerpos extraños.
Y también tenemos el esofagofibroscopio, que este es un instrumento flexible, es de fácil manejo, no causa malestar en el paciente y se va a utilizar con fines diagnósticos, también para la toma de biopsia, citología, la extracción de cuerpos extraños, etc. Bueno, en cuanto al procedimiento, primero vamos a sedar al paciente. Una vez que esté sedado, pues se introduce el equipo. Una vez que se observe todo el órgano, pues procedemos a retirarlo. Esto es un procedimiento que dura unos pocos minutos. Ahora, las alteraciones o datos patológicos que se pueden encontrar con este procedimiento, vamos a tener las estrecheces, la cual es una disminución de la luz del esófago, dilataciones, que sería un aumento de la luz del órgano, neoformaciones, que es la presencia de tejido anormal, que puede ser benigno o maligno, también las zonas de pérdida de sustancia o ulceraciones de la mucosa esofágica, también pueden ser benignas o malignas, cambios de color y aspecto de la mucosa, cuerpos extraños y alteraciones vasculares, que principalmente van a ser las varices esofágicas por la hipertensión portal. Bueno, siguiendo con la gastroscopía, este es el método utilizado para la exploración del estómago. Entonces, las indicaciones con fines diagnósticos van a ser en síndromes gástricos persistentes, en la gastritis crónica, en la úlcera gástrica y de diagnóstico diferencial entre benigna y maligna, en el control evolutivo terapéutico en algunas enfermedades como la úlcera gástrica, también en el diagnóstico diferencial entre carcinoma y linfoma, en los tumores benignos y malignos, en los pólipos gástricos, también en las enfermedades deficitarias nutricionales, en los cuadros clínicos digestivos imprecisos y en la hemorragia digestiva alta. En cuanto a las indicaciones con fines terapéuticos, pues bueno, va a ser utilizado en el tratamiento de la hemorragia gástrica, en el control de los gastrectomizados, en la polipectomía, en la gastrotomía endoscópica percutánea. En cuanto a las contraindicaciones, pues va a ser en la obstrucción esofágica, en las gastritis agudas corrosivas, en la caquexia, insuficiencia cardíaca, aneurisma, disnea, psicosis, extrema sensibilidad, etc. Bueno, el equipo utilizado va a ser el gastroscopio, el cual es un instrumento flexible, el cual presenta uno o dos canales que permiten insuflar aire y agua, también permite aspirar, asimismo tomar muestras para biopsia. Entonces, el procedimiento es muy parecido en el caso del esófago. Primero procedemos a sedar al paciente, luego introducimos el gastroscopio y una vez que llega al estómago, pues se insufla aire para que se dilate la cavidad y podamos explorar todo el órgano. Bueno, en cuanto a los datos patológicos que podemos encontrar, vamos a tener la gastritis, la cual es la patología más frecuente que podemos encontrar. Esta puede ser de distintos tipos. Tenemos la gastritis superficial, la gastritis crónica hipertrófica y la atrofia gástrica. También tenemos lo que es la úlcera gástrica, el tumor benigno y tumor maligno. Bueno, pasando con la duodenoscopía, en este caso es el procedimiento para explorar el duodeno. Acá el instrumento que se va a utilizar es el duodenofibroscopio. En cuanto a los fines diagnósticos, pues se va a utilizar en el diagnóstico y valoración evolutiva de las úlceras duodenales, como en este caso que vemos en la imagen, una úlcera. También en las duodenitis, sobre todo las parasitarias. También pueden precisarse los divertículos y las estenosis en el diagnóstico de las hemorragias digestivas altas, en los tumores o inflamaciones. En cuanto a las indicaciones con fines terapéuticos, pues puede seccionarse el esfínter de Oddi en el caso de la oditis fibrosa o extraerse cálculos residuales del colédoco. También en el tratamiento de las hemorragias digestivas altas y en la polipectomía. Bueno, y por último, en cuanto a la panendoscopía, acá el instrumento que se va a utilizar es el panendoscopio, el cual tiene una visión frontal y nos permite visualizar el esófago, estómago y duodeno. Por esta razón es uno de los procedimientos más utilizados porque nos brinda datos de los 3 segmentos del tubo digestivo. Aunque este alcance su valor máximo en la hematemesis, pues podemos diagnosticar la etiología del sangramiento, así como su evolución posterior. Y también está indicado en el estudio del síndrome anémico de una etiología no precisada. Con la angiopancreatografía endoscópica. Constituye un proceder endoscópico radiológico que consiste en identificar mediante un examen endoscópico la papila duodenal mayor, canularla e inyectar contraste yodado, con lo que se logra opacificar las vías biliares y los conductos pancreáticos. Indicaciones con fines diagnósticos.
Estudio del paciente ictérico con sospecha de obstrucción biliar, valorar el paciente sin íctero, cuyo cuadro clínico sugiere patología pancreática o de las vías biliares, valorar la posibilidad de cáncer pancreático cuando los estudios imagenológicos son confusos o normales, valorar pancreatitis crónica, valorar en el preoperatorio los pacientes con cáncer de páncreas o pancreatitis crónica, diagnóstico de un pseudoquiste de páncreas que no se ha detectado mediante imágenes, estudio del esfínter de Oddi y de los conductos biliares mediante manometría. Endoscopías del recto y del colon. Los métodos más utilizados son rectosimoidoscopía y colonoscopía. La rectosimoidoscopía es una exploración fundamentalmente en el diagnóstico de las enfermedades del recto y del sigmoides. Tiene por objetivo la visualización de la mucosa de estos segmentos mediante la introducción por el ano de un equipo confeccionado para este fin. Es muy sencilla y está desprovista de peligros, no requiere anestesia y no provoca grandes molestias, excepto en aquellos pacientes que presentan lesiones anales activas. Está indicada en todo paciente que manifieste síntomas intestinales, es decir, constipación, diarrea, sangramientos, presencia de pujos, flema, dolor rectal, prurito, etc. Entre los equipos encontramos el rectosimoidoscopio rígido y el rectosimoidoscopio flexible. Posición del paciente para la rectosimoidoscopía. Existen varias posiciones, la más difundida es la invertida. Mediante esta, el enfermo queda con la cabeza hacia abajo y sus caderas en alto, descansando sus codos sobre un soporte especial que con este fin posee la mesa creada para esta exploración. Introducción del equipo. Rectosimoidoscopio rígido. Se lubrica la porción distal del equipo y se introduce hasta pasar el esfínter interno. Se extrae el mandril y se continúa su progresión bajo visión. La introducción se debe hacer suavemente, cambiando la dirección en 3 sentidos, primero hacia el ombligo, después hacia el sacro y de nuevo hacia el ombligo. Rectosimoidoscopio flexible. Al igual que con el rígido, se realiza previamente la inspección y el tacto rectal. Posteriormente se lubrica el equipo con lubricante hidrosoluble y se procede a introducirlo bajo visión directa. Y se irá avanzando lentamente siempre que la luz del órgano sea visible. Datos normales. La mucosa del recto y del sigmoides es lisa, como podemos ver, y de aspecto húmedo y de color rosado. A nivel del ano se observan las columnas de Morgani, que podemos observarlas aquí, las válvulas semilunares y los plexos hemorroidales, como podemos observar. En el recto se identifican también las válvulas de Houston, que podemos observar aquí. Los datos patológicos. Las lesiones más frecuentes son las tumoraciones, los procesos inflamatorios y las hemorroides. Hablaremos sobre las tumoraciones y los procesos inflamatorios. En las tumoraciones encontramos los pólipos adenomatosos. Su tamaño es de 3 milímetros hasta de 2 a 3 centímetros, con una superficie lisa. Son más rojos que la mucosa donde crecen, como podemos observar aquí. También encontramos los carcinomas. Estos se presentan generalmente como masas mamelonantes, muy vascularizadas y a veces ulceradas, como en forma de coliflor. Los tumores vellosos. Estos tienen la superficie algo irregular y de consistencia muy blanda. Encontramos los procesos inflamatorios. Encontramos la mebiasis rectocólica, imagen típica de úlceras de forma oval, de bordes nítidos y de fondos recubiertos de moco pus. Disentería basilar, donde el proceso inflamatorio afecta toda la mucosa, fácilmente sangrante con úlceras pequeñas y superficiales. Encontramos la colitis ulcerativa idiopática, imagen típica de infiltración, erosiones, sangramiento, secreción purulenta y ulceraciones o pérdida de sustancias en su fase aguda y la típica imagen de mucosa granulosa. Hablaremos ahora de la colonoscopía. La colonoscopía es una exploración que consiste en la visualización de todo el colon mediante la introducción de un equipo flexible, confeccionado para este fin. La importancia para valorar la posibilidad de cáncer y de inflamación y hemorragia. Entre los equipos hay varios modelos de colonoscopios. El tipo corto tiene 90 centímetros de longitud y el colonoscopio largo 170 centímetros de longitud. La posición. Las más usadas son el decúbito dorsal y la posición de Sims. La introducción del equipo. El instrumento siempre se introduce bajo control endoscópico visual.
La luz intestinal debe ser visible. El colon sigmoides puede ser pasado relativamente fácil cuando describe una curva simple. Cuando el colon descendente ha sido alcanzado, el paso más difícil es vencer el ángulo esplénico. Una vez vencida esta dificultad, se llega al colon transverso. Pasando el colon transverso, otro momento difícil es transponer el ángulo hepático del colon. Finalmente, una vez alcanzado el colon derecho o ascendente, el paso del equipo se hace más fácil y puede llegar al ciego e identificar la válvula ileocecal y el orificio apendincular. Métodos exploratorios por sondas de medición de la acidez gástrica y gastroquimograma. Bueno, esta es una técnica simple y no requiere de instrumentos costosos, más sin embargo, se hace imprescindible la intubación del paciente y un ayuno de 12 horas antes del desayuno prueba. Inicialmente se determina la producción basal de ácido y la sustancia más empleada es la pentagrastina peptidosintetasa. Se inyecta por vía intramuscular la dosis para obtener un estímulo máximo y se obtendrá la producción máxima de ácido. Está indicado en el diagnóstico de condiciones patológicas gástricas y en un paciente con hipergastrinemia se usa para complementar la interpretación diagnóstica y definir si se trata de una hipergastrinemia con hipo o hiperacidez. Este está contraindicado en una obstrucción esofágica, compresiones intrínsecas por tumores, varices esofágicas y gastritis agudas corrosivas, además de caquexia, insuficiencia cardíaca, disnea permanente, aneurisma, psicosis y extrema senilidad. Se distinguen dos fases, la fase interdigestiva o en ayunas y la fase de ciclo digestivo o en actividad. La fase interdigestiva también es llamada, como ya se mencionó, en ayunas, en la fase de secreción basal, la fase de secreción nocturna. Esta estudia el contenido del estómago en ayunas, anotando su volumen, su acidez, restos alimenticios, entre otros. La fase del ciclo digestivo o inactividad ocurre una vez ingerido el desayuno de prueba y además consta de tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica e intestinal. La fase cefálica equivale al tiempo durante el cual no se ha establecido contacto con el desayuno prueba y la mucosa gástrica. La fase gástrica comienza 30 minutos después de ingerido el desayuno de prueba hasta 2 horas y media. Su carácter creciente alcanza un máximo de 60 a 90 minutos. Y por último, la fase intestinal, que comienza a las 2 horas y se prolonga media hora o 3/4 de hora después. La secreción que produce es establecida y mantenida bajo el estímulo de la gastrina. La prueba de Hollander. Se realiza la estimulación con insulina provocando una hipoglicemia y por un mecanismo vagal se produce la secreción de jugo y de ácido clorhídrico. Esta prueba se hace útil para estudiar un componente vagal antes y después de una vagometría quirúrgica. Drenaje biliar o prueba de Metzler-Nayu. Esta prueba en la actualidad ha tenido un límite en cuanto a su diagnóstico, tomando en cuenta las 5 más importantes, como son las colecistopatías no calculosas, presuntas parasitosis de las vías biliares, secuelas de las colecistectomías, algunos ícteros y casos sospechosos de la litiasis biliar y pérdida aparente de la función vesicular. Primero veremos los tipos de bilis, las cuales tendremos la bilis tipo A, que sostienen una cantidad de 30 a 40 mililitros, es de color amarillo limón, de poca viscosidad, con escasos flóculos, siendo su forma de salida continua, y ella procede de grandes canales biliares. Luego tendremos la bilis tipo B, la cual sostiene una cantidad de 50 a 60 milímetros, es de color pardo caoba, de pez rubia o de tabaco habano, transparente, de una marcada viscosidad y de salida intermitente. Y por último, la bilis C, la cual sostiene una cantidad de 80 a 100 mililitros, es fluida, de color amarillo paja y oro, y presenta una salida continua con algunos flóculos. Drenaje biliar cronometrado. Esta prueba registra la cantidad de las distintas fracciones de la bilis, midiendo el tiempo de aparición, duración y cantidad del flujo de las mismas. También se anota la presencia de dolor en caso de que exista y la relación que ésta pueda presentar en el periodo en el que apareció. Eliminación de la bromosulfateína en la bilis. Corresponde al tiempo de aparición de las bromosulfateínas en la bilis según la técnica de Carolin. El medir el tiempo de la aparición de la bromosulfateína en la bilis permite diferenciar, en caso de retención de colorante en la sangre, dos tipos fisiopatológicos diferentes en presencia o no de ictericia.
La retención por obstrucción de la vía biliar principal se reconoce por un tiempo de aparición prolongado que va en un tiempo normal de unos 15 a 20 minutos. Exploración de la función pancreática. La intubación duodenal y el estímulo exógeno con secretina y pancreosimina constituye la prueba más sensible y específica para evaluar las alteraciones primarias de la función pancreática exócrina. Tras colocar la sonda en el duodeno se lleva a cabo el estímulo con estas hormonas y se estudia el volumen total del jugo pancreático, así como su concentración en bicarbonatos y enzimas, tales como amilasa y lipasa. Los resultados obtenidos aquí permiten hacer un diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. Sin embargo, la pancreatitis crónica, la secreción enzimática está más intensa y es precozmente alterada. Interpretación de los resultados del sondaje pancreático. Para la interpretación aquí vamos a tener la ayuda de dos cuadros, las cuales uno nos muestra los datos normales del sondaje pancreático y otro nos ayuda a llegar a su diagnóstico, tales como si presentamos un volumen disminuido, un bicarbonato normal y enzimas normales, tendremos una obstrucción del conducto pancreático, mientras si presentamos un volumen normal y un bicarbonato y enzimas disminuidas, tendremos un proceso crónico del páncreas. Si presentamos el volumen aumentado, el bicarbonato disminuido y las enzimas normales, tendremos una hemocromatosis. Y si tenemos un volumen, bicarbonato y enzimas normales, no hay alguna afección pancreática exócrina. Otros estudios por medios de catéteres o de sondas. Aquí tendremos los siguientes: la manometría esofágica, la cual su objetivo es analizar la motilidad esofágica, y esta se usa para el diagnóstico de los trastornos motores del esófago. La prueba en sí consiste en detectar las presiones intraesofágicas mediante microtransductores intraactivitarios colocados en el extremo distal de una sonda. Luego tendremos la pH-metría esofágica, la cual es la técnica que permite el estudio del reflujo gastroesofágico mediante la medición del pH intraluminal del esófago. Constituye esta prueba la de mayor eficacia en la práctica clínica para el diagnóstico de la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Biopsia peroral. Es el único método capaz de asegurar la integridad de la mucosa para su estudio. La obtención de la muestra de mucosa puede obtenerse utilizando cualquiera de las sondas con cápsulas que funcionen con un mecanismo de aspiración y sección, siendo más utilizadas las sondas de Crosby y la de Watson. Luego tendremos la biopsia gástrica a ciegas, la cual se utiliza la sonda de Crosby y la de Watson, que tienen en su extremidad distal una cápsula, la cual consta de una cuchilla rotatoria accionada por un muelle. La biopsia así obtenida de esta brinda una buena información en cuanto a las enfermedades difusas del estómago. Y por último tendremos la manometría colónica, la cual tiene un proceder con los mismos principios que ya habíamos hablado antes en la manometría esofágica. Presenta catéteres de extremidad abierta con perfusión continua que transmiten las variaciones de presión a un transductor externo. Gracias.